Mi nombre es Judith y hoy quiero hablar acerca de la comunicación y el autismo. Las personas que tienen autismo o que son autistas son personas que se comunican por medio de comunicación alternativa aumentativa. ¿Qué es esa clase de comunicación? Bueno, la clase de comunicación que se les enseña a los niños, por lo general, es usando un dispositivo electrónico donde a la persona se le enseñan fotos o dibujos que la persona puede, el niño o la niña puede escoger, y esa es la información que transmite. La persona es verbal o hace uso de su voz para poder comunicarse, pero también de un dispositivo que es comunicación alternativa y también aumentativa, ya que aumenta lo que uno quiere expresar con nuestra voz. Entonces, las personas se les enseña que las que tienen el autismo, los niños, usualmente hay terapias en las cuales ellos pueden aprender a hacer uso del lenguaje por medio de usar dispositivos que pueden ellos demostrarle a otras personas qué es lo que ellos necesitan o quieren o requieren. Pero hay personas o las personas adultas que han crecido y son autistas, tienen autismo. Entonces esas personas usualmente requieren también de comunicación y lo hacen por medio de lo que hay alrededor de ellas o de ellos. También usan las identidades de otras personas como patrones para poder comunicar sus propios pensamientos, pero a la manera o a la forma de otras personas. O sea, se identifican con otras personas para la persona que tiene autismo poder intercambiar, mandar, transmitir sus pensamientos. Y claro, se forma una cierta forma de trastorno de identidad, ya que la persona tiene que deshacerse de su propia identidad para poder identificarse con otras personas y así poder enfrentar las dificultades que la comunicación le puede presentar a la persona. Y claro, también la ansiedad, el deseo de hablar puede causar ansiedad y también un trastorno compulsivo, obsesivo, al cual la persona desarrolla un trastorno de identidad disociativa. Entonces, en otras ocasiones también que pueden usarse comunicación alternativa y aumentativa para que aumenta lo que uno quiere decir o lo expande más, es en otras clases de condiciones que pueden existir debido al desarrollo del cerebro o la falta del desarrollo del cerebro, que usualmente causa problemas de entendimiento y de cómo la persona va a entender la información que se le está explicando. Puede también ser que haya trastornos en el habla o en el oído. Entonces, en estos instantes también se podrían usar la comunicación alternativa y aumentativa, que
la mejor opción es usar dispositivos, ¿no? Porque, por ejemplo, las personas que hablan por señas, usualmente se les enseña a que esa persona pueda hablar por ella misma usando las señas. Las personas del autismo, que padecen del autismo, ya que han nacido con autismo, esas personas también necesitan la guía apropiada para poder ellos comunicarse de sí mismos a otras personas, de su propia identidad, no usando la identidad o el patrón de identidad de otras personas, sino que usando su propia identidad. Ya sea la condición que tengamos, la capacidad que tengamos para entender la información que recibimos, el método de comunicación, nuestra comunicación con los demás, es la misma, es el mismo método que deberíamos de usar o que se usa. Entonces, entender qué es la comunicación es muy importante, porque tiene que ver también con nuestras relaciones sociales con otros humanos. La comunicación siempre es entre otras personas. El proceso de comunicación, o la manera, la forma, el método que nosotros usamos para poder mandar, impartir o transferir información, transferir o mandar, impartir conocimiento también, experiencia también, nuestros pensamientos, nuestras ideas, conceptos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Todo eso envuelve lo que es el uso de la comunicación y cómo nos vamos a comunicar. Entonces es importante entender lo que es la comunicación y cómo nos deberíamos de comunicar con otros para poder ser entendidos. Entonces, en el método de comunicación existe la persona que inicia o manda el mensaje, que transfiere ese mensaje a otra persona. Y está el recipiente, el que recibe el mensaje del que lo mandó. O sea que siempre va a ser entre dos humanos, o entre grupos de humanos, o entre un humano y grupos de humanos, dependiendo las circunstancias y las situaciones. Puede ser entre la familia, puede ser entre pareja, o puede ser en organizaciones, en negocios. Pero nunca es las dos funciones a la misma vez. O sea, yo no puedo ser a la misma vez que estoy manteniendo una conversación, no puedo ser el que manda el mensaje y también el que lo recibe. Ahora, ¿por qué digo eso? Bueno, hay en las comunidades de las personas que son autistas, que usualmente usan los patrones de identidad de otras personas junto con escritos como los que hacen en las películas para poder comunicarse con otros. O sea, que la persona que es autista va a usar réplicas de identidades junto con escritos, o sea, de lo que la persona va a hablar con la otra persona, o lo que se va a hablar entre las dos personas. La persona que es autista tiende a hacer un escrito de lo que se va a hablar, y puede ser que sea basado en lo que esa persona haya escuchado en conversaciones entre la familia, entre amistades, y entonces, o conversaciones del pasado que esa persona haya tenido con esa persona,
o con esas personas, y entonces esa persona lo que hace es replicar o querer poner la conversación de lo que va a ocurrir antes de que ocurra. Viene siendo como cuando uno hace en las películas, vemos que cada quien tiene su parte, su papel, y la persona pretende, ¿no?, ser este protagonista, pero sabemos que la persona está pretendiendo, no es en realidad, está leyendo de algo que le dieron, un escrito, que se aprendió las líneas para poder actuar. Actuar no es comunicación. Actuar, estás actuando en frente de un auditorio. Entonces, no te estás comunicando en realidad. Pasa lo mismo con las personas que son autistas, que quieren comunicarse, que cogen un patrón de identidad o de identidades, porque pueden ser varias. Entonces esa persona se pone como, toma el patrón de identidad de esa persona y también hace un escrito junto con ese personaje que esa persona se piensa ser, esa identidad que se ha tomado para él o para ella misma. Entonces esa persona viene y toma esta identidad, este carácter, y como una protagonista o un protagonista de una película, esa persona viene y usa su propio escrito para conversar con otras personas. Entonces, claro, cuando resulta que cuando viene la persona y quiere comunicar sus pensamientos, porque han sido ya puestos en escrito, puede hacer que cause conflictos y problemas, porque lo que esa persona tiene no es lo que la conversación en realidad va a ser, porque lo que hablamos ayer, o lo que hablamos una semana atrás, o lo que hablaron otras personas, o detalles que tienen que ver con otras personas, en realidad quizás no sea algo que la persona sepa, o no es algo que la persona desea hablar. Entonces existe el método de comunicación como debería de ser, ya sea en la persona que es autista o no. Ahora, cuando la comunicación, cuando nos vamos a comunicar, ¿cómo debería de ser? Ya sea que sea cara a cara, que estemos presentes las dos personas o entre personas, o usando dispositivos electrónicos, o que sea por mensajes, por cartas, por correos electrónicos o por chats. No deberíamos preocuparnos de qué es lo que la otra persona va a decir, mucho menos ponerlo en escrito, porque primeramente no sabemos lo que la persona va a decir. Esa persona, o sea, el recipiente, tiene que responder de acuerdo a lo que quiera decir esa persona. Nosotros no podemos pensar por esa persona y no deberíamos pensar por esa persona. Todos estamos libres de poner a la vista de todos nuestros pensamientos y hablarlos, comunicarlos con otras personas también. Entonces, no podemos ser el que manda el mensaje y también el que lo recibe. Podemos ser el que lo manda, el que inició la conversación, o el que recibe lo que se nos mandó, o aquel que inició esa conversación con nosotros. Entonces, dependiendo, ¿no? Si yo soy el que mandó el mensaje, entonces esperar que me conteste la persona. Y también puede ser que la persona no pueda contestarme en el momento, puede ser que no quiera contestarme, dependiendo de la situación y la circunstancia. Y si yo soy la que es la recipiente, entonces responder. Mi acción, ¿qué sería? Sería el de responder y corresponder.
al mensaje que se me está enviando, a la conversación que se ha iniciado conmigo. Pero no preocuparme, por ejemplo, si yo expongo mi conversación a una persona, no pensar por esa persona, sino que estar atenta con mi oído para escuchar lo que esa persona quiere decirme, para dejar a esa persona que se exprese, porque eso es lo que queremos con la comunicación. Queremos conocer la mente de las otras personas y llegar a conocer a las personas. Entonces, para eso debemos de usar nuestro oído para poder escuchar lo que la persona nos está diciendo, interesarnos por esa persona y por lo que nos quiere decir. Entonces, la acción tiene que ser mutuamente, ¿no? La conversación tiene que ser algo mutual, la comunicación. Si no es mutualmente entre las dos personas, entonces no se puede decir que es comunicación. Entonces, por medio de la comunicación, que la comunicación es para aclarar situaciones, para entender mejor las situaciones, entender mejor las circunstancias, para resolver los conflictos y los problemas. O sea que la comunicación siempre es algo positivo. No es pelear. Comunicación no es pelear. Comunicación no es usar o ser abusivos. Palabras abusivas. Usar palabras abusivas no es comunicación. Ser violentos no es comunicación. Expresarnos nada más con nuestros sentimientos y dejar que nuestros sentimientos exploten no es comunicación. Con la comunicación nosotros podemos resolver conflictos y problemas, podemos aclarar lo que pasó, podemos animar a otros, influenciar a otros, o sea que siempre es algo positivo. Entonces esto lleva al discernir mejor, entender mejor, y así se pueden llegar a acuerdos, podemos comprometernos porque la situación se ha aclarado. La circunstancia está más clara, ha recibido una clarificación de algo. Entonces se llega a tener información que es mutualmente dentro de las dos personas. Y eso lleva a que las relaciones se hagan relaciones personales o de negocios que sean saludables. También nos podemos comunicar por medio de las artes, por medio de la música y por medio de dibujos, pinturas, y eso es una forma también de comunicación. Por ejemplo, si yo escojo una canción que me gusta por la letra, por lo que dice, entonces la persona que me ve a mí oyendo esa canción, la persona que me ve a mí cantando esa canción, va a decir entre sí: mira, a Yuri le gusta esa canción porque la está cantando, ¿no? Porque aunque sea de otra persona que la cante, no es ser yo el cantante o la cantante, pero el hecho de que yo la estoy cantando con mi propia voz, está saliendo de mí, de mi ser, el repetir esa canción porque me gusta. Eso es lo que las personas van a discernir al final, cuando vean que yo estoy cantando esa canción, es porque a mí me gusta. Eso es lo que piensan las personas usualmente. Y usualmente también tiene que ver con mis acciones también. Eso también es parte de la comunicación, el comportamiento mío, el llevar de mi ser, el cómo soy, tiene que ver con la comunicación. También aparte, que eso es aparte de las palabras que hablamos con nuestra voz, hay el lenguaje del cuerpo. El lenguaje del cuerpo es comunicación que no es verbal, no la decimos con nuestra voz, pero sí también podemos implicar o decir lo que queremos decir con nuestra mirada, con nuestro rostro, con nuestra postura del cuerpo, nuestros gestos que hacemos con las manos. Pero
para que sea algo, la comunicación, que sea una comunicación que sí podamos comunicar lo que queremos decir, tiene que ser en armonía con lo que tenemos que decir. Tiene que ser junto con lo que estamos diciendo. Porque si mi cuerpo está diciendo una cosa y mi boca está diciendo otra, entonces va a haber confusión. Van a haber conflictos, van a haber problemas. Entonces tenemos que armonizar nuestros gestos, armonizar nuestra comunicación física con la verbal. Por ejemplo, podemos tener una persona que nos pregunte, que nos diga, te quiero invitar a salir. Y usted le dice, no quiero ir, gracias. No quiero, gracias. Entonces, eso, el no, tendría que ser, no, gracias, no quiero ir. Sin la sonrisa. Ser amables, pero firmes a la misma vez. Entonces, si estás diciendo no, la sonrisa no iría porque es un no. Si estás diciendo sí, voy a salir contigo, sí. Entonces, ahí sí va la sonrisa. Entonces, nuestra expresión tiene que estar con lo que estamos diciendo. Porque si no, va a causar confusión. Y lo que va a pasar es que entonces la persona va a discernir, va a decir entre ella misma, porque hay la cabida de que la persona pueda pensar por ella misma, decir, bueno, concluir que esto es lo que es y no es lo otro. Porque, por ejemplo, si yo me sonrío y estoy diciendo que no, entonces hay la posibilidad, 75% quizás sea que sí. So, si vuelvo y pregunto, entonces quizás ella cambie de mente y diga que sí, porque parece que él lo que tiene es pena o lo que ella tiene es timidez, pero en realidad parece que sí. Entonces depende de cómo nosotros hagamos nuestros gestos con la cara, nuestra postura de cuerpo también influye en nuestra apariencia física, en nuestra vestidura, cómo estamos vistiendo, porque puede ser que nuestra boca diga que no, pero nuestro cuerpo esté gritando sí. Y ahí va la confusión. Y entonces a veces ocurren cosas que no queremos. Entonces, la comunicación también envuelve nuestra identidad, quienes somos representándonos a nosotros mismos, no hablando por medio de patrones de identidad y pretendiendo ser otra persona, sino que siendo uno mismo, hablando por medio de uno, por uno mismo, y aprender. Todo esto es aprendido. Es memorizarse lo que uno quiere decir o cómo lo quiere decir, practicar el hablar con otros del punto de vista de uno. Nuestra personalidad tiene que ver también si somos amables, si somos amigables, también ser humildes, aceptar tener la paciencia para escuchar a otros, teniendo confianza también en uno mismo cuando uno habla, y eso se adquiere con uno tener la información correcta cuando uno va a impartir la información, estar preparado o preparada. El carácter de uno, cómo uno es, quién uno es, también no estar usando identidades de otros para poder nosotros identificarnos y poder quizás podemos duplicar, podemos replicar y duplicar la forma quizás que aquella persona hable, pero no pretender ser esa persona. Eso ya son dos cosas diferentes. Una cosa es aprender cómo una persona hace una cosa, por ejemplo el hablar, cómo se expresa y qué palabras usa, y otra es tratar de ser esa persona. Ya eso son cosas diferentes. Ya eso sería que yo no quiero identificarme conmigo, siendo Judy, sino
querer ser esa otra persona, ya sea hombre o mujer, lo que sea. Entonces, las cualidades también. El ser bondadoso, empatético, empatizar con las personas, tener la paciencia para escuchar y empatizar con esa persona, tratar de entender cómo esa persona se siente. Todo eso es parte de la comunicación. También nuestra espiritualidad, hacer para otros lo que nosotros quisiéramos que otros hicieran por nosotros o para nosotros. Que esa es la regla de oro que se le llama, ¿no? Que uno da el ejemplo de cómo uno quisiera que lo trataran. Entonces también tener una personalidad emocional estable o tratar, ¿no? De tener control de uno mismo, de nuestras emociones, de quizás si querer decir las cosas que se nos salgan las palabras sin pensar, sino mejor mantener la calma o tratar de mantener la calma. O quizás dejar el asunto para otro día, para más tarde, cuando ya no estemos tan enojados o enojadas. Y como dije también antes, nuestra apariencia personal, cómo nosotros llevamos nuestro cuerpo, nuestra existencia, cómo cuidamos de uno mismo, qué nos ponemos. Eso tiene que ver también con la comunicación que vamos a tener con otros, especialmente cuando tiene que ver con cosas del negocio o del trabajo. Nuestra reputación es importante. Con todo esto nos estamos haciendo una reputación y queremos, claro, saber que siempre tenemos una buena reputación entre las demás personas. Entonces, la manera que nosotros conectamos con otros individuos, con otros humanos y desarrollamos relaciones con otros humanos es por medio de la comunicación. Y va a depender de cómo nos comunicamos con las otras personas, el que tengamos buenas relaciones con las personas. Una de las cosas también que puedo mencionar que está entre la comunicación es nuestra inteligencia emocional, teniendo control de uno mismo. Uno demuestra inteligencia emocional, teniendo entendimiento de las cosas, teniendo entendimiento de las cosas. También parte de la comunicación es el poder resolver los conflictos y los problemas mediante el habla, el poder clarificar las situaciones y circunstancias, el poder tomar decisiones basadas en evidencia, en información, en experiencia, en conocimiento, persuadir a otros por medio del conocimiento, por medio de nuestra experiencia, también tiene que ver con la comunicación. Y también en el negocio, por ejemplo, servicio al cliente. Servicio al cliente es algo bien importante cuando tiene que ver con los negocios. Usualmente las personas que tratan con los clientes, se les dice al representante que trata con el cliente, se le dice que tenga una sonrisa cuando hable, cuando trate con la persona por el teléfono. ¿Por qué? Porque da la impresión de que la persona, si no usa una sonrisa, la persona está enojada, se oye así. Pero cuando se pone una sonrisa, el semblante de la conversación cambia. Y entonces la persona se siente recibida. Y es importante, porque si no tenemos a la persona presente, cara a cara, entonces estamos basándonos nada más en lo que oímos de la persona. Entonces también trabajando en grupos, en el trabajo, es muy importante la comunicación. Las personas que llevan la delantera en los negocios, como managers, supervisores, también tienen que comunicarse bien para poder tener buenas relaciones en
entre los empleados, los empleados y el empleador. Y también cuando negociamos, hacemos negocio, la comunicación es también parte, o el negociar, las estrategias que podemos usar son parte de la comunicación. También la comunicación con otros, ¿qué es lo que queremos comunicar? ¿Cuál es la información que queremos transmitir? ¿Es información en general? ¿Es conocimiento de algo? ¿Es experiencia, nuestra propia experiencia, la que queremos impartir a otros? Entonces tenemos que tener en cuenta las edades, las clases de personas, qué estudios ellos tienen o ellas tienen, tenemos que tener en consideración. Y claro, la edad siempre, ¿no? Porque las personas más jóvenes usualmente tienen menos experiencia en ciertas áreas. Y tenemos que tener en consideración cuando vamos a comunicarnos con una persona acerca de eso. Por ejemplo, los padres con los hijos, cuando se comunican, los padres tienen que tener presente que los hijos no tienen la experiencia que ellos tienen. Entonces, presentar la información que presentan a sus hijos de una manera que el hijo pueda entenderla, que pueda discernirla. Y ponerla y usando un lenguaje que se pueda entender, un lenguaje básico. Pero claro, una persona que tenga mucho estudio no se va a usar un lenguaje básico, sino que vamos a usar nuestro entendimiento en ese asunto, en el asunto que sea. En la comunicación también podemos impartir nuestras ideas, noticias, nuestros valores personales, nuestra opinión personal también. Podemos influenciar en otros, también en otras personas. También la comunicación incluye el que deescalemos o se baje, ¿no?, la tensión, si hay tensión, y resolver los conflictos y los problemas que puedan existir. La comunicación siempre es algo positivo, siempre se usa de manera positiva. También en la comunicación podemos impartir nuestro dolor que tengamos, ya sea un dolor que sea emocional, algo que nos haya pasado, que nos ha herido, o también si tenemos un dolor de haber perdido a un ser querido en la muerte. También podemos usar nuestra comunicación para poder impartir nuestros pensamientos, pero también acuérdense que el que empieza, el que manda la información, el que empieza la conversación, una persona, la otra persona es el que recibe la información, el que es también parte de la conversación. O sea que las dos personas, entre las dos personas, tienen que saber cómo escuchar y cómo hablar. Tiempo de hablar, tiempo de escuchar. No se puede hacer las dos cosas a la misma vez. Entonces, dependiendo de lo que uno quiera compartir con las personas, con otros, con nuestras amistades, en nuestra familia, en el negocio, tenemos que tener en cuenta a quién le estamos hablando. Porque no le vamos a hablar a un amigo lo mismo que le vamos a hablar a nuestros padres. O lo mismo que vamos a hablar con nuestros hermanos, lo mismo que vamos a hablar con nuestros amigos. O con una persona, digamos, del trabajo. O con nuestros jefes. Las circunstancias cambian. Entonces, el trato de la persona entre las personas va a cambiar, no va a ser el mismo. No se puede usar el mismo patrón para todas las cosas, porque no va a funcionar. Va a estar fuera de carácter. Entonces, lo que vamos a decir. Entonces, lo mejor que podemos hacer y la manera en realidad de comunicarnos es
que si vamos a iniciar una conversación, somos los que iniciamos la conversación y seguimos en ese paso de ser el que comienza el que manda el mensaje. Y si somos el recipiente, el que recibe la información, entonces estamos en ese paso, en ese rol, o en esa parte. Nuestra parte es entonces el ser el que recibió la información, y se continúa así hasta que la conversación acabe. Y lo mismo es el que manda, el que empieza la conversación. Entonces tenemos que tener eso en cuenta, ¿no? Y también depende de cuándo, a dónde estamos, cómo hablamos y por qué queremos hablar. Porque a veces queremos impacientar o estamos impacientados, queremos hablar, queremos decir algo, pero quizás no sea el momento o quizás no sea el lugar o el tiempo para poder nosotros decir lo que queremos decir. Entonces, buscar el momento apropiado para hablar es bueno, y también tener en mente con quién estamos hablando, porque la manera como nos comunicamos o lo que queremos decir no va a ser lo mismo, como dije antes, dependiendo de la persona quién es de la manera que vamos a ver cómo mejor comunicar nuestros pensamientos. También qué intenciones, cuáles son las razones que tenemos para nosotros iniciar una conversación, para poder comunicar lo que queremos decir. ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que queremos lograr con nuestra comunicación? También tenemos que tener eso en mente. Ahora, el proceso de el lenguaje físico, que tiene que ir junto, así mismo como estoy diciendo la palabra junto, tiene que ser junto y ir junto con nuestros pensamientos y con lo que estamos diciendo por nuestra boca. No puede ser diferente, porque entonces va a confundir a la persona. Entonces, el proceso de el lenguaje físico es el proceso de comunicarse non-verbal o no usando nuestra voz. Y puede ser conscientemente que hagamos eso, el de comunicarnos físicamente con otras personas, o puede ser inconscientemente que lo hagamos. Y es por medio de nosotros hacer movimientos con nuestras manos, con nuestro cuerpo, o con expresiones en nuestra cara, y de la manera y forma que vemos a las personas. El lenguaje de físico es una combinación de señales, de signos, expresiones de nuestra cara. Puede ser como, digamos, sí o no. Eso es una expresión, un movimiento. Y también puede ser, como dije, conscientemente o inconscientemente que lo hagamos, que hagamos nuestros movimientos. Usualmente yo, por ejemplo, estoy acostumbrada a mover mis manos cuando hablo y hacer expresiones con mi cara cuando hablo. La mayoría de personas hacen eso. Las personas que son autistas no entienden las expresiones faciales. Una persona puede estar enojada, mostrarse enojada, y la persona que es autista no va a distinguir si la persona está contenta o enojada. Entonces, si uno está enojado con esa persona, lo estás mostrando en la cara, pero la persona que es autista te va a decir, se va a sorprender al ver el cambio. Y también, como el entendimiento de la persona es diferente, ellos entienden la información literalmente como es, no figurativamente.
Entonces, no con las expresiones, tampoco nuestros sentimientos, nuestras expresiones de sentimientos y emociones, no las pueden distinguir. Entonces, si uno está enojado con esa persona se puede hasta sorprender de que uno esté enojado con él o con ella, porque esa persona no puede definir, no puede ver, no puede entender, visualizar que uno está enojado, y la expresión de uno es de estar enojado con esa persona. Y eso causa muchos conflictos y problemas entre las personas que son autistas y las personas que no son autistas. También porque no podemos ver en la persona el autismo. El autismo es algo que tiene que ver con el cerebro y la formación del cerebro. Entonces, puede ser que puede ser y es que hay problemas en la comunicación, pero el seguir los mismos requerimientos de lo que la comunicación quiere, el usar el método de comunicación, por ejemplo, el de no hacer escritos de lo que la persona va a decir de conversaciones, sino que en vez, si quieres preparar una introducción para tú poder empezar una conversación, puedes hacer eso, está bien, pero no armar toda una conversación de lo que la persona también va a contestar, y después cuando la persona no contesta lo que tú quieres que ella conteste, enojarte por eso, o enojarte con la persona porque la persona está hablando de otra cosa cuando tú quieres hablar de lo que tú escribiste en tu escrito. Entonces, si todos seguimos la manera de cómo comunicarnos, entonces no va a haber esos conflictos y problemas, porque si yo soy la que comienza la conversación, entonces voy a esperar que la persona con la que yo estoy correspondiendo, con la que yo estoy hablando, esa persona tiene que contestarme. Si no me contesta, entonces hasta ahí llegó la conversación. No hay más conversación. Si la persona me contesta, entonces la conversación continuará, la relación continuará. Ahora, lo último que quería mencionar, lo que tiene que ver con el lenguaje que no es verbal, el lenguaje físico que nosotros producimos con nuestro cuerpo, también es parte de un lenguaje que se llama Sign Language o lenguaje de señas, que todos lo conocemos. Difiere los movimientos que hacemos con nuestras manos, los gestos que hagamos difieren de país en país. Envuelve que usemos nuestras manos para formar señales que van a formar palabras de ese lenguaje para poder comunicar los pensamientos. También incluye el lenguaje de señas, incluye expresiones faciales y también incluye nuestro cuerpo, cómo lo movilizamos para formar palabras, y todo va junto. Y este lenguaje de señas usualmente se usa con las personas que son sordomudas, pero también el lenguaje de señas entre las manos, quizás usted ya haya visto antes, se usa para las personas que son ciegas. También hay el Macathon. Macathon.org es una organización que se dedica a ayudar a las personas autistas a poder comunicarse usando su voz, pero también a la misma vez usando señas, por medio de señas, por medio de símbolos también, y también con la combinación de la voz. Por ejemplo, las personas que son autistas pueden hablar, ¿no? Pueden hablar, sí, pero usualmente si son verbales están usando un patrón de identidad para poder identificar, para poder hablar, se identifican con otras personas o usan la identidad de otras personas para poder comunicarse y formar palabras, formar conversaciones.
para poder expresar sus propios sentimientos. Entonces, la manera de ayudar a esa persona a independizarse, poder formar su propia identidad y poder esa persona comunicar sus sentimientos, comunicar sus pensamientos, comunicar lo que quiera comunicar por medio de él o por medio de ella. Makaton es uno de los métodos de lenguajes con señas, usando también la voz para poder comunicar y visualizar, poder visualizar a la misma vez las palabras que la persona está diciendo, porque la persona que es autista tiene problemas ópticos y neurológicos también, que tiene que ver con el cerebro. Entonces, esta es la información que tengo en referencia a la comunicación y cómo deberíamos de usar la comunicación. La comunicación es siempre algo positivo, algo que nos va a hacer sentir mejor. Por medio de la comunicación nosotros podemos aclarar situaciones, aclarar circunstancias, podemos resolver conflictos y problemas, podemos expresar nuestras emociones, pero también tenemos que tomar en cuenta todas las otras cosas que he mencionado. Por ejemplo, el de poder uno comunicarse tomando en cuenta con quién estamos hablando. Es una conversación personal, una conversación entre familia, una conversación entre amistades, una conversación entre pareja, una conversación de negocios, o una conversación con tus jefes, o una conversación con las personas que trabajas. Todos son diferentes niveles de relaciones que tenemos con otros humanos y va a necesitar que nos comuniquemos de la manera apropiada para cada diferente relación. Entonces, le doy las gracias por escuchar mi presentación explicando lo que es la comunicación y lo que es la comunicación en el autismo y cómo podemos sobrellevar la situación de la comunicación y cómo podemos usarla en nuestras vidas personales con nuestras diferentes relaciones en las que tenemos todos los días. Mi nombre es Judith y le doy las gracias otra vez por escuchar. Pase buen día.